Si cada vez que alguien se aleja de ti sientes un pánico que no puedes explicar, si revisas el teléfono esperando que te escriban y cuando lo hacen tu mente se va por el peor escenario, y si das demasiado en tus relaciones con tal de que no te dejen, hoy quiero que sepas que eso no es ansiedad. Eso tiene un nombre y tiene un origen. Y lo más importante, tiene una solución. Pero hoy quiero empezar por el principio, porque muchas veces escuchamos la palabra abandono y automáticamente pensamos en algo muy dramático, en alguien que se fue de casa, en un padre que nunca apareció, en una madre que literalmente nunca estuvo y abandonó a sus hijos. Y sí, en cierta parte eso es abandono, pero no es el único tipo de abandono. Existe algo que una psicóloga y escritora muy famosa que se llama Lizzie Bourbeau describe como una de las heridas emocionales más comunes y más profundas que cargamos los seres humanos y se llama la herida de abandono. Y lo que hace especial a esta herida es que no necesitas haber vivido algo extremo como para tenerla. Porque la herida de abandono no siempre viene de alguien que se fue. Muchas veces viene de alguien que estuvo y aún así, como niña o como niño, te sentiste sola. Piénsalo así. Imagina un papá que llegaba a casa todos los días, que nunca faltó, que trabajó toda la vida para que no les faltara nada a sus hijos. Pero cuando llegaba, se sentaba frente al televisor o llegaba cansado o simplemente eh, llegaba a dormir o ni te preguntaba cómo estabas. No preguntaba qué había sentido ese día, no había preguntado eh, cómo fue tu día. Realmente no te veía. Eso es abandono emocional. O imagina una mamá que estaba en casa, que cocinaba, que cuidaba, que resolvía los problemas, que la hacía de todóloga, pero cuando tú querías contarle algo, ella estaba distraída. Para ti estaba distraída, ella estaba ocupada o que minimizaba lo que sentías o que ella misma estaba tan cargada de sus propios dolores que simplemente no tenía espacio para los tuyos. Eso también es abandono. No porque esas personas fueran malas, y me parece que ya lo hemos trabajado aquí, no porque no te amaran, sino porque el niño o la niña que fuiste necesitaba algo muy específico, necesitaba ser visto, necesitaba que alguien le dijera que con esa presencia simple, un aquí estoy, te escucho, me importas, no estás sola o no estás solo. Y cuando eso no llega de manera consistente, en los momentos que más lo necesitamos como niños, los niños siempre vamos a aprender algo. ¿Y qué aprende el niño? Aprende una creencia que se instala en su cuerpo, en el sistema nervioso y en la forma en que va a comenzar a ver el mundo. Y esa creencia es, si me quedo sola, no sobrevivo. No lo piensa con palabras, lo siente, lo aprende como una verdad absoluta para ella. Y ese aprendizaje, esa programación se queda ahí, instalada. Años después, cuando ya es adulta, cuando ya tienes 30, 40, 50 años, ese programa sigue corriendo. Por eso cuando alguien no te contesta el mensaje, sientes un pánico que no corresponde a la situación a la que se está viviendo en el presente. Por eso cuando una relación termina, no solo, no solo hay tristeza, sientes que algo en ti se está muriendo, que no puedes respirar, que, que no puedes vivir un día más. Por eso das tanto, tanto, tanto con tal de que la otra persona se quede. No porque seas exagerada, no porque estés loca,
sino porque hay una parte de ti, la niña que fuiste, que todavía está convencida de que quedarse sola es el peor del peligro. Y quiero que te quedes con esto. La herida de abandono no la crea la persona que se fue, la crea el niño que se quedó sin entender por qué se fue la otra persona que ella sentía indispensable. Y si mientras escuchabas esto, algo te dijo, eso me pasó a mí, quédate, porque en el siguiente bloque vamos a ver exactamente cómo está la herida, cómo se va mostrando hoy en tu vida diaria. Bien, ya sabemos cómo es la herida de abandono y cómo se forma. Ahora quiero que hagamos algo juntas. Quiero que mientras escuches esto te permitas observarte sin juzgarte. No estamos aquí para señalarnos ni para sentirnos mal. Estamos aquí para entendernos. Y entenderse es el primer acto de amor propio. Entonces, voy a describirte cómo se ve la herida de abandono en la vida adulta. Y quiero que notes con total honestidad y con total ternura cuántas cosas de estas reconoces en ti. No tienes por qué mencionármelas. Lo que quiero es que lo sientas realmente en tu cuerpo si reconoces esa sensación en ti. Si no, no te preocupes. Este es un proceso y va a llegar un momento en el que tu cuerpo lo puede reconocer. La primera señal es el pánico ante el silencio. Alguien que te importa no contesta tu mensaje y han pasado 2 horas y tu mente ya, de verdad, ya recorrió todos los escenarios posibles. Sientes que está enojada contigo, que hiciste algo mal, que ya no le importas. Pero esos sentires no es que seas dramática, es que tu sistema nervioso aprendió que el silencio significa peligro, que cuando alguien deja de responder, algo está a punto de perderse y dispara una alarma que no corresponde al tamaño real de la situación actual, pero se siente absolutamente real por dentro. Eso no es ansiedad sin razón, eso es la niña que fuiste que esperó una respuesta que nunca llegó. La segunda señal, das demasiado para que no te dejen. Te has vuelto experta en anticipar lo que los demás necesitan. Haces más de lo que te corresponde. Dices que sí cuando en el fondo quieres decir que no. Te adelantas, te esfuerzas, te haces indispensable. Y no es porque seas servicial por naturaleza, aunque también puede serlo, pero es porque en algún lugar muy dentro de ti está la creencia de que si dejas de dar, si dejas de ser útil y si dejas de ser necesaria, la persona se irá, como si tu valor dependiera de lo que produces para los demás, como si el amor hubiera que ganárselo. ¿Te suena familiar? La tercera señal, eliges a quien no está disponible. Esta señal es la que más duele reconocer, pero es de las más importantes. Si miras tu historia de relaciones, de pareja, de amistad, incluso de trabajo, probablemente notes un patrón. Terminas conectando profundamente con personas que están a medias contigo, a medias comprometidas, que en un día pueden estar aquí y en otro día ya no, que te dan justo lo suficiente para que te quedes,
pero nunca lo suficiente para que tú te sientas segura. Y no es mala suerte, no es que todos sean iguales. Es que tu sistema nervioso confunde esa tensión, ese se quedará, no se quedará, lo confunde con amor, porque eso fue lo que aprendió. El amor se siente incierto, intermitente, algo que hay que perseguir. La estabilidad, en cambio, a veces se siente aburrida o incluso te genera desconfianza. Piensas, ¿por qué me trata tan bien? Algo raro tiene. Eso no es un defecto tuyo, es una herida eligiendo lo conocido. La cuarta señal son los celos y la necesidad de control. Muchos lo llaman ahorita la toxicidad, ¿verdad? No estamos hablando de celos agresivos necesariamente. Estamos hablando de esa vigilancia constante, de revisar quién escribe, de necesitar saber dónde está, de sentirte mal cuando tiene planes sin ti. No porque seas controladora de carácter, sino porque cuando no tienes esa información, tu mente recrea esos espacios vacíos con los peores escenarios. Y eso es agotador para ti y para la persona que está contigo. La quinta señal es cuando la soledad se siente insoportable. No estamos hablando de que no te guste estar sola de vez en cuando. Estamos hablando de que el silencio, la ausencia de planes, el fin de semana sin nadie, se siente como algo que hay que aguantar, como un peso, como solamente paso el fin de semana y ya, sobrevivo el fin de semana. Y muchas veces, para no sentirlo, tratamos de llenar nuestra agenda. ¿Qué planes tienen para el fin de semana? Me voy, me uno, y si hacemos, esperando que termine rápido o dormir todo el día. Buscamos a alguien, a quien sea. Revisamos el teléfono, ponemos la televisión, aunque no estemos viendo nada, la televisión, el teléfono, la música, con tal de no quedarnos en ese silencio. Porque en ese silencio aparece algo, una sensación muy antigua, una especie de vacío que no sabemos nombrar, pero que se siente en el pecho. Eso no es intolerancia a la soledad. Eso es el dolor de la niña que esperó y no fue encontrada. Quiero preguntarte algo y quiero que de verdad esa pregunta te la hagas con sinceridad. ¿Cuántas de estas señales reconoces en ti? No tienes que responderme para mí, pero sí para ti mismo. Porque reconocerlas, que nos pongamos esa etiqueta de soy la tóxica, de, de soy la ansiosa, no, no significa eso. Significa que durante mucho tiempo sobreviviste con las herramientas que tenías y hoy estás aquí escuchando esto y eso ya te hace diferente. Realmente no tienes miedo a estar sola. Tienes miedo a sentir lo que sientes cuando eras niña y nadie llegó. En el siguiente bloque te voy a dar el primer paso concreto, no un proceso largo ni complicado. Un solo paso que puedes hacer hoy y que cambiará la forma en que te relacionas con este miedo.
Llegamos al momento que más me gusta a mí en este episodio. No quiero que te vayas de aquí solamente con el peso de reconocerte, eh, de decir sí, todo lo que describes soy. No, quiero que te vayas con algo concreto, con algo que puedas hacer hoy y que puedas mirar. Y antes de darte ese paso, necesito decirte algo importante. Sanar la herida de abandono no significa dejar de sentir, no significa volverse una persona fría, que no necesita de nadie, que puede vivir como ermitaño. No, significa que no que el miedo va a desaparecer así, de repente, de un día para otro. No, significa algo diferente. Significa que poco a poco ese miedo deja de tomar las decisiones por ti. Entonces te vuelves un adulto consciente y tomas las decisiones como adulto. Porque hoy probablemente no eres tú quien decide cómo reaccionar cuando alguien no contesta. No eres tú quien decide si te quedas en una relación que no te hace bien. No eres tú quien decide si pones un límite o dices que no. Es la herida quien decide. Es esa sensación del miedo de quedarse solo como cuando eras niño en algún momento. Es ese programa que se instaló cuando eras niña y sigue corriendo en automático. Y el trabajo real, es empezar a notar cuando eres tú y cuando es la herida. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es sencillo, no fácil, pero sí es sencillo. Y la próxima vez que sientas ese pánico, esa angustia en el pecho, ese palpitar acelerado en tu corazón, cuando alguien no te contesta y ese impulso de escribir 3 veces seguidas te gane, o esa necesidad urgente de saber dónde está la persona o si sigue ahí, en lugar de actuar desde ese lugar, haz una pausa. Intenta hacer una pausa. Solo una pausa. Respirar y hacerte esta pregunta. ¿Cuántos años tiene el miedo que estoy sintiendo ahora mismo? ¿A dónde te traslada? No lo analices, no lo pienses demasiado. Solo pregúntatelo y observa qué responde tu cuerpo. Casi siempre, la respuesta no es tu edad de hoy, no es el momento, es mucho más pequeña. Es la edad que tenías cuando aprendiste por primera vez que podías quedarte sola, que el silencio era peligroso, que tenías que hacer algo para que no te dejara. Y cuando te das cuenta de eso, algo cambia, porque la adulta que eres hoy, la que está escuchando esto, la que tiene recursos, la que puede tomar decisiones, la que puede cuidarse, esa mujer no está en peligro. La que está en pánico es esa niña que se siente desamparada. Y la niña necesita que tú, la adulta, le digas, ya estoy aquí, ya no estás sola, yo me encargo. Eso es el inicio del trabajo. Reconocer que el miedo que sientes hoy no tiene el tamaño de hoy, no tiene la misma edad, tiene el tamaño de hace algunos años y que tú ya no eres esa niña, aunque a veces lo olvidemos, pero esto es un trabajo diario.
Este trabajo no se hace de un día para otro y muchas veces necesitamos acompañamiento para poder hacerlo de verdad desde la presencia, para poder ir a esas capas más profundas donde la herida vive, donde el cuerpo la guarda, donde las palabras solas no la alcanzan. Eso es exactamente lo que hago en consulta. Trabajamos la herida desde dentro, no solo desde el entendimiento. Tuve aquí un problema técnico con el audio, sin embargo te estaba comentando que trabajamos la herida desde dentro, no solo desde el entendimiento intelectual, sino desde el cuerpo, desde las emociones, desde esa parte tuya que todavía está esperando ser vista. Si mientras escuchabas este episodio sentiste que esto es lo que necesitas trabajar, escríbeme. Me puedes escribir directamente un mensaje a mi correo electrónico o encuentra el enlace en mi bio. Con gusto platicamos y vemos cómo puedo acompañarte. Y la frase de cierre que quiero que te lleves es: sanar la herida de abandono no es dejar de necesitar a las personas, es aprender que puedes necesitarlas sin depender de ellas para sobrevivir. Gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo de escucharte, porque eso ya es un acto de amor propio enorme para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Y si te gustó este contenido, por favor, escríbeme en los comentarios qué te pareció y qué temas te gustaría que trabajemos.